Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes esta nueva clase o esta clase inicial que tenemos a partir de este momento. Iniciamos el desarrollo de las actividades presentándoles, en este caso, el documento correspondiente a su tarea. Vamos a ir viendo cuáles son las características fundamentales en las cuales ustedes tienen que desarrollar su tarea correspondientes a la materia de ciencias naturales. En pantalla ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, estamos en la unidad 1, los ciclos en la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver en esta clase el subtema número 1, que son las propiedades de la materia, el estado físico y las propiedades químicas. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación van a ver ustedes las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente: en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. Primero dice, los materiales en estado gaseoso tienen masa y volumen. Es una pregunta, ustedes tienen que dar contestación. ¿Cómo puedes demostrar? ¿Cómo pueden ustedes demostrar que en este caso los materiales en estado gaseoso tienen masa y tienen volumen? De ser sí o de, obviamente, de afirmar. La siguiente actividad dice realiza un organizador gráfico donde clasifiques las propiedades de la materia. Ustedes pueden hacer un mapa mental, pueden hacer cualquier tipo de organizador gráfico que les permita organizar todo el contenido de la materia, en este caso, de la clasificación de las propiedades de la materia, para que ustedes obviamente presenten de una forma ordenada. Pueden ustedes investigar. En Internet existen una serie de modelos en cuanto a organizadores gráficos se refiere, para que ustedes puedan desarrollar esta tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja. Este tipo de rotulación ustedes lo van a iniciar a partir de la siguiente tarea en adelante. Pero es que deseen, ya tienen ustedes aquí un modelo. Recuerden que esta primera tarea ustedes la pueden hacer de hecho, tienen ustedes la obligación de hacer con la carátula. Una vez que ustedes han hecho la carátula, en la siguiente hoja ustedes adjuntan lo que es el desarrollo de la tarea. Por lo general, en las hojas de tarea que se van a desarrollar de aquí en adelante, siempre se les aplica este tipo de rotulación por cada tarea. Siempre lo van a hacer, ya no van a, solo en la primera tarea, ustedes van a entregar la carátula, de ahí en adelante en las siguientes tareas, ustedes en su hojita de trabajo, ustedes tienen que en la parte superior iniciar desarrollando esta rotulación, donde tienen que poner unidad educativa Ebenecer, el nombre de ustedes, el curso en el cual están, la fecha de la tarea, la materia a la que pertenece, el tema de la tarea y la semana a que pertenece. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la parte superior de su hoja. Una vez que lo han hecho esto en la parte superior de su hoja, a continuación ustedes desarrollan los temas que ustedes tienen planteados como tarea. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Eso en el desarrollo de estas actividades. Una vez más, recuerden que todas las tareas son 100% hechas a mano. Luego tienen que hacer una captura, una foto y subirlo a su aula, a su tarea en su aula virtual. Deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema propiedades de la materia, el estado físico y propiedades químicas correspondientes a la semana número 1 de fecha 17 de febrero del 2025. Esta tarea justamente permite entregas desde el 17 de febrero, la fecha límite de entrega es el 17 de marzo y la fecha de publicación de la calificación de esta y la siguiente tarea que ustedes tienen dentro de esta unidad será hasta el 20 de marzo del 2025, así es que tienen un tiempo límite para presentar sus tareas. Una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente en función del desarrollo de la presente actividad, vamos a iniciar con la explicación respectiva en función del material de apoyo que ustedes tienen en sus aulas virtuales. Vamos a ir viendo
los ciclos de la naturaleza y también sus cambios. Ese es el tema central en el cual nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando. Iniciamos con el tema central, los ciclos de la naturaleza y sus cambios. Vamos a ver un poco, la ciencia es vida. Y vamos a ir planteándonos de primera instancia una pregunta bastante interesante y que nos invita a nosotros también a reflexionar. Un gato, el agua, una mesa y nosotros mismos estamos formados del mismo tipo de átomos y moléculas. ¿Qué creen ustedes? Es una gran interrogante y vamos a ir viendo en el desarrollo de esta actividad. Para iniciar este tema, retomaremos algunos conceptos que aprendiste el año pasado acerca, o el nivel pasado, acerca de las propiedades de la materia y sus cambios físicos o químicos. En cuanto a las propiedades de la materia, si miras a tu alrededor, encontrarás muchos materiales, por ejemplo, el metal, que hace parte de las estructuras de los carros, o el papel del que está hecho los libros. Todos ellos tienen características que permiten diferenciarlos. Asimismo, estas propiedades definen el uso que se le pueda dar a un determinado material. Todos los objetos que observamos están formados por materia. Un cuerpo es una porción de esta. La materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. De hecho, esta es parte con la conceptualización de qué es materia. Materia es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. Además del volumen y la masa, la materia presenta otras propiedades como la densidad, el brillo, el color, el sabor, el olor y también la textura. En cuanto a las propiedades generales son aquellas que poseen todos los materiales. Son comunes a todo tipo de materia. Pueden tener cualquier valor independientemente de la clase de material del que esté hecho o del que esté compuesto un determinado objeto. Estas propiedades no nos proporcionan información sobre cómo un material se comporta frente a otro o de cómo se puede diferenciar de otro. Las propiedades generales más importantes que podemos mencionar son la masa, el peso y el volumen. En relación a la masa, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo o que está conformado un cuerpo. Esa es la masa. El peso es la medida que cuantifica la atracción de la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo. Y por último, el volumen se define como el espacio ocupado por un cuerpo. Esas son las propiedades generales más importantes que tiene la materia: masa, peso y también volumen. En cuanto a las propiedades específicas de la materia son propias de cada material y permiten caracterizarlo, identificarlo y diferenciarlo de otros. Estas propiedades pueden ser físicas y también pueden ser químicas. En cuanto a las propiedades físicas, son las que pueden determinar sin que cambie la composición de un material. Entre esas propiedades se encuentra el estado físico, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la solubilidad. Esas son las propiedades físicas. En cuanto al estado físico, el estado en el que se manifiesta la materia es muy importante porque nos posibilita describir y clasificar los materiales. Entre los objetos que a diario manipulamos hay materiales en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Ese es el estado físico de la materia: sólido, líquido y gaseoso. En cuanto a la densidad es la cantidad de materia o de masa existente en un volumen determinado. En cambio, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso. Este valor es distinto para cada sustancia, por lo que se usa para identificarlo. El punto de fusión es el es el paso del estado sólido a estado líquido. El punto de fusión es la temperatura a la que ocurre la fusión y es diferente para cada sustancia. Cuando hablamos de solubilidad, es la propiedad que tienen las sustancias para disolverse en un líquido a una temperatura establecida. Eso en cuanto a estas primeras características. En cuanto a las propiedades
químicas de la materia. Estas propiedades determinan los cambios en la composición y estructura de los materiales. Permiten conocer la interacción de los materiales en el medio, por ejemplo, con la electricidad, con el calor, con el agua, el aire y otros elementos que obviamente pueden alterarlo o cambiarlo. Se derivan de la capacidad que tiene la sustancia para reaccionar químicamente. Habrás observado cómo un trozo de hierro, por ejemplo, que permanece a la intemperie, va apareciendo un polvillo de color rojo, lo que conocemos normalmente como óxido. Eso sucede por la acción del oxígeno del aire sobre el hierro. Ahí lo va deteriorando, lo va carcomiendo, lo va dañando, va cambiando sus propiedades. En cuanto a los cambios de la materia pueden ser físicos, pero también pueden ser químicos, cuando únicamente afectan su forma, tamaño o estado de agregación, son considerados cambios físicos, mientras que los que alteran la naturaleza de las sustancias y sus composiciones, en este caso son cambios químicos. Entonces son los dos cambios químicos en cuanto a la materia, perdón, los cambios en relación a la materia, son físicos y también son químicos. En cuanto a los cambios físicos, es un cambio físico, la materia cambia su apariencia, pero no se altera su composición. Disolver azúcar o sal en el agua, la formación del hielo y la evaporación de un líquido son ejemplos de cambios físicos. En los tres ejemplos, los materiales modifican su apariencia y la forma, pero no se produce cambio en la estructura ni en la composición del material. Por ejemplo, el agua es la misma, no importa el estado en el que se encuentre, mantiene su composición. Cuando en los cambios físicos hay influencia del calor, hablamos de cambios progresivos y regresivos. Los primeros ocurren cuando la materia pasa de un estado de mayor agregación a uno de menor agregación. Esto es de sólido a líquido o de líquido a gas o sólido directamente a gas. Los cambios regresivos, por el contrario, ocurren cuando la materia pasa de un estado de menor agresión, perdón, de agregación a un estado de mayor agregación. Por ejemplo, de gas a líquido, de líquido a sólido o de gas directamente a sólido. Así tenemos los cambios de estado de la materia que explicaremos también a continuación y también en las siguientes clases. Vamos a ver a continuación los cambios de estado en relación a la materia. Los cambios de estado son variaciones físicas reversibles. Estos se producen por cambios en la energía calórica y por variación de la presión. Los cambios de estado son vaporización, fusión, condensación, solidificación y sublimación. Esos son los cambios de estado que afecta o que se implementa dentro de la materia. Cuando hablamos de la vaporización, es el proceso en el que un líquido pasa a estado gaseoso. Se denomina evaporación cuando se da en la superficie del líquido por absorción de calor del entorno. La evaporación es el fenómeno que ocurre cuando dejamos destapado un frasco de perfume. Al cabo de un tiempo, parte del volumen del líquido se habrá evaporado, se vaporizó, se desapareció. En cuanto a la condensación es cuando el estado gaseoso se pasa al estado líquido y en este proceso el gas cede calor al entorno. La formación de las nubes es un ejemplo de condensación. Un fenómeno similar ocurre cuando hierves un líquido por ejemplo, con la olla tapada. Al destaparla puedes observar que se han formado gotas de agua en la superficie de la tapa. Ustedes ahí pueden ver, este justamente es un proceso de condensación. Similar a eso sucede, por ejemplo, ahora que estamos en un invierno medio intenso, medio prolongado. Las nubes se condensan con el calor que emana desde el suelo, obviamente se condensan y empieza a llover, empieza a caer. En cuanto a la fusión se da cuando se aumenta la temperatura de un sólido, las moléculas ganan energía y cambian de estado. Por ejemplo, al aplicar calor en una tira del metal magnesio, por ejemplo, empieza a derretirse. Eso se denomina un proceso de fusión. En cuanto a la solidificación, es el cambio de estado de un líquido a un sólido debido a la liberación de calor.
Ese proceso es evidente en la formación, por ejemplo, del hielo. Y por último tenemos la sublimación. La sublimación es el proceso por el cual una sustancia sólida se traspasa directamente al estado de vapor sin pasar por el estado líquido. Las sustancias sólidas que presentan esta propiedad se transfieren sin fundir al estado de vapor. Por ejemplo, el yodo, la naftalina y el hielo seco. Cuando el transcurso es directamente de gas a sólido, se llama sublimación regresiva o deposición. Esas son las características en cuanto a los procesos de sublimación. Aquí tenemos un pequeño esquema en cuanto a los estados. Por ejemplo, en la materia tenemos sólido, líquido y gas. Tenemos los procesos de vaporización, el proceso de inverso de condensación. En cuanto de sólido a gas, tenemos el proceso de sublimación y el regresivo de sublimación regresiva. En cuanto a la fusión, tanto de sólido a líquido, tenemos la fusión y tenemos el regresivo que es de solidificación. Ahí ustedes tienen un gráfico en el cual les permitirá entender mejor estos cambios que suceden en relación a la materia. Un ejemplo de cambio físico sucesivo lo encuentras en la elaboración de joyas de oro o también de plata. Al polvo de oro se lo calienta y se funde. A este oro fundido se lo pone en un molde de cerámica resistente al calor y al enfriarse se solidifica y adquiriendo así la imagen grabada en el molde o el modelo que obviamente vaya el joyero a desarrollar. ¿Cómo crees que se elabora una paila de bronce? Por ejemplo, alguien se ha preguntado. Muchos hemos ido a pegarnos una fritada. Muchos han utilizado ahí las pailas de bronce. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo se elabora una paila de bronce? Debe ser inmenso la temperatura y también el trabajo. Eh, Está de ver vamos a ir analizando un tutorial en YouTube para ver cómo se elaboran las famosas pailas de bronce que son muy utilizados en nuestro medio, especialmente en la serranía, me imagino que también en la costa y también en determinadas dulcerías, por ejemplo, en los helados de paila, se utiliza bastante justamente estas pailas de bronce para desarrollar estos productos. En cuanto a los cambios químicos que afecta a la materia, cuando quemamos un trozo de papel, encendemos una vela o cocinamos los alimentos, ocurren cambios químicos. En estos ejemplos se empieza con unos materiales que luego se transforman en sustancias diferentes. Por ejemplo, dentro de estas características, al quemar el papel, este material no solo se modifica de forma y estado, sino que su estructura y composición dejan de ser la misma. Esta variación es irreversible, es decir, que no podemos obtener nuevamente un pedazo de papel una vez que se haya quemado. Determinar a simple vista si ha sucedido en verdad un cambio químico no siempre es fácil. La manera más segura es analizar las sustancias en la elaboración para ver si son iguales con lo que empezamos o si se trata de otros cambios que se producen. En los cambios químicos se producen reacciones químicas. Estas se dan cuando dos o más sustancias reaccionan para dar lugar a sustancias totalmente diferentes. Existen ciertas características que a simple vista nos indican si se ha producido o no un cambio químico. Por ejemplo, las alteraciones de temperatura, los cambios de olor, las modificaciones de calor, el desprendimiento de un gas y la formación de un sólido o de una luz. Ahí tenemos este tipo de características y cambios que se dan. En cuanto a la evolución e historia de las teorías sobre la construcción de la materia, desde los inicios de la civilización humana, las personas se preguntaron sobre la estructura de la materia. La palabra átomo, por ejemplo, viene del griego que significa indivisible, ya que esta cultura fue de las primeras en estudiar la composición de la materia. Revisaremos más adelante o brevemente las teorías y modelos anteriores a las estructuras del átomo hasta llegar al modelo actual o modelo cuántico que nosotros tenemos como modelo atómico en la actualidad.
Aquí tenemos un pequeño organizador gráfico en el cual nosotros vamos a ver los modelos atómicos a partir de los diferentes años, de las diferentes épocas, cómo fueron evolucionando hasta tener el modelo atómico actual. Iniciamos por el año 450 antes de Cristo, el modelo atómico de Demócrito. Este postuló que era imposible que la materia se dividiera infinitamente, por lo cual debía existir una unidad mínima. Hasta 1808 se aplicó el modelo atómico de Dalton, que apuntó al átomo como una sola partícula. En 1987, el modelo atómico de Thomson dividió el átomo entre cargas positivas y negativas con fuerzas de atracción eléctrica, ya va dando forma casi al modelo atómico que tenemos en la actualidad. En 1916, el modelo atómico de Sommerfeld. Se incluyen subniveles dentro de las estructuras del átomo de Bohr. En 1913, el modelo atómico de Bohr introdujo mejoras al modelo de Rutherford, explicó cómo los electrones pueden formar órbitas alrededor del núcleo y su funcionamiento general por medio de ecuaciones. Prácticamente el modelo atómico, en este caso de Bohr, ya da una característica casi como nuestro sistema solar. En 1911, el modelo atómico de Rutherford propuso un núcleo con carga positiva y los electrones con carga negativa, realizando órbitas circulares alrededor del primero. Posteriormente añadió el neutrón. Ya tenemos, ya va formándose la estructura del átomo. En 1926, el modelo de Schrödinger o modelo cuántico es el modelo que nosotros tenemos actualmente. En 1932, James Chadwick descubre el neutrón, partícula que se encuentra en el núcleo y contribuye a la masa del átomo. De 1960 a 1970, se aplican las evidencias experimentales o se determinan las evidencias experimentales, han demostrado que las partículas del núcleo, como los protones y neutrones, están compuestos de quarks, y eso nosotros ya lo vamos a ir desglosando más adelante en las diferentes etapas. Entonces, ustedes tienen aquí prácticamente una pequeña línea de tiempo en cuanto a la evolución del modelo atómico desde el año 450 antes de Cristo hasta casi nuestro tiempo, que es 1970. Entonces, y obviamente no se ha quedado la ciencia hasta ahí, sino que siguen desarrollando nuevos estudios para determinar cómo se estructuran específicamente los átomos en la composición de la materia. Vamos a ver un poco más, vamos a ir viendo, vamos a ir analizando un poco más cuáles son las características en función de este tema, que son las propiedades de la materia. Vamos a ir viendo cuáles son en estos últimos minutos, vamos a ir aplicando un poco más el tema en función de las propiedades de la materia. Toda la materia tiene unas propiedades que nos permiten distinguirlas de las cosas inmateriales. Se les llama propiedades generales. Otras propiedades nos permiten diferenciar una clase de materia de otra, una sustancia de otra. Son las propiedades características de cada uno de ellos. En este contexto, las propiedades generales nos permiten distinguir lo que es material de lo que no es material. Masa, volumen y temperatura son algunas propiedades generales de cada una de estas características de materia. Cuando medimos la masa o el volumen de algo, sabemos que está hecho de materia, pero no la clase de materia que lo conforma. Medio kilo es medio kilo, sin importar que se trate de jamón, de harina o de piedras. Entonces, esa es una medida estándar. Pero, ¿cuál es la composición de cada uno de ellos? Marca la diferencia. Y nosotros tenemos que aprender a distinguirlos. Decir medio kilo no nos indica de qué está hecho, pero su color, sabor, olor o su dureza nos permite saber si se trata de jamón, jamón cocido, jamón serrano o chorizo. Nos permite identificar cuál es la textura y la composición de su materia. Sabor, color, densidad, dureza y olor son algunas propiedades características de la materia. En cuanto a las propiedades generales de la materia son aquellas que nos permiten saber si algo está hecho de materia o no.
por lo que no nos permite distinguir las distintas clases de materia. Pero eso no significa que no sean importantes. De hecho, son muy importantes y se emplean constantemente. Las propiedades generales más usadas o utilizadas son la masa, que nos indica la cantidad de materia presente, la temperatura y también el volumen. Cuando hablamos de masa, cuando un coche arranca bruscamente, nos sentimos empujados hacia atrás. De la misma forma, si el coche frena, los ocupantes salen hacia adelante. Esto se debe a la inercia que nosotros ya veremos en los siguientes niveles, que es la propiedad de la materia a seguir en su estado de movimiento. Cuando el coche arranca y se mueve hacia adelante, los que están en su interior, que estaban quietos, se van hacia atrás para seguir donde estaban. Cuando el coche frena, los ocupantes se van hacia adelante porque tienden a seguir moviéndose hacia adelante. La inercia se mide mediante la masa. Para medir la masa se emplea una balanza. Existen muchos tipos de balanzas. Tenemos las analíticas, de pesas y tenemos las romanas. En nuestro medio, especialmente en generaciones pasadas, eran muy utilizadas. Se suele confundir la masa con el peso, pero mientras que la masa no cambia, el peso depende del lugar. Un astronauta de 80 kilogramos siempre tendrá una masa de 80 kilogramos, pero pesará más en la Tierra que en la Luna. ¿Por qué? Justamente por la gravedad. Es uno de los cambios que nosotros que tenemos, que también tenemos muy en cuenta en cuanto a la influencia que ésta tiene sobre el peso de un objeto. Aunque las unidades para medir la masa son múltiplos y submúltiplos del gramo, en muchas ocasiones se emplea el kilogramo. Eso quiere decir, un kilogramo es igual a 1000 gramos. Ojo con este tipo de conversiones, porque con esto nosotros iremos trabajando ya más adelante. El kilogramo es la masa que tiene un kilo de agua. Un litro de agua tiene una masa en un kilogramo. En muchas actividades, trabajos y países se pueden usar otras unidades para medir la masa. Por ejemplo, los quilates, las libras y las onzas. Una de las unidades más empleadas para medir la masa es el gramo. Hay además otras unidades relacionadas con el gramo, pasándose de una a otra, multiplicando o dividiendo por 10. Esas son las características más fundamentales en cuanto a esta aplicación. Aquí tenemos una estructura, tenemos un gráfico donde nosotros podemos ver cada una de estas unidades de medidas. Tenemos el miligramo en sus siglas mg minúsculas, el centigramo CG, el decigramo DG, el gramo G, el decagramo DAG, el hectogramo HG, el kilogramo KG. Todos estos deben ser multiplicados por 10. Hacia arriba multiplicamos por 10, pero hacia abajo dividimos entre 10. Esa es la característica para poderlos calcular. Ojo con eso. Para multiplicar, obviamente lo hacemos hacia arriba, siempre se lo hace por 10, pero cuando hacemos hacia abajo es para dividir entre 10. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro donde decimos miligramo, 500 miligramos, el centígramo, 50 centígramos, el decigramo, 5 decigramos, el gramo, 0.5 gramos, el decagramo, el 0.05 decagramos, el hectogramo, el 0.05 y el kilogramo, el 0.0005 en este estándar de cálculo que se los va a aplicar. Todos los objetos están a una temperatura que es una propiedad general de la materia. Muchas veces confundimos calor con temperatura, pero calor es una cosa, temperatura es otra cosa. En verano no decimos que hace calor cuando lo que deberíamos decir es que la temperatura es alta. Decimos que el hielo está frío cuando lo correcto o lo que ocurre es que su temperatura es baja. El calor pasa de un cuerpo a otro y la temperatura es una propiedad que tienen
los cuerpos. Esa es una de las características fundamentales. Existen varios tipos de termómetros para medir la temperatura. Así los coches miden la temperatura del motor con una clase de termómetro, los médicos emplean otro para medir la temperatura de sus pacientes y para saber si hace frío o calor se usa otra clase de termómetro. Cada uno tiene una estructura diferente y una función diferente. Pero todos los termómetros miden en grados centígrados o Celsius, que es la unidad usada para medir la temperatura. Por eso decimos que la fiebre es, por ejemplo, de 38 grados centígrados o que el agua se congela a 0 grados centígrados y hierve a 100 grados centígrados. Aunque en España se mide la temperatura en centígrados, en Gran Bretaña, por ejemplo, se emplea otra unidad, que son los grados Fahrenheit. Entonces ahí nosotros tenemos dos tipos de medidas y eso no solamente sucede en Europa, también sucede aquí en América, en el continente americano. Hay determinados lugares que obviamente se mide en grados centígrados y en otros se mide en grados Fahrenheit. Por eso hay que saber cómo convertirlos, por ejemplo, de grados centígrados a Fahrenheit y de Fahrenheit a grados centígrados. Es muy fácil, no es complicado. Los científicos, sin embargo, no emplean ni la escala Celsius ni la escala Fahrenheit. Usan unidad especial que es el Kelvin. Este Kelvin es sin grado. Para pasar de grados centígrados a Kelvin, basta sumar 273. Por ejemplo, 28 grados centígrados serán 28 más 273. Esto da como resultado 301, en este caso, Kelvin, transformándoles a Kelvins. En cuanto al volumen, el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un objeto. Cuando un cuerpo ocupa un espacio, ningún otro cuerpo puede estar en ese mismo espacio, porque la materia es impenetrable. Cuando mojamos una esponja, el agua y la esponja no ocupan el mismo sitio. Es que la esponja está llena de huecos, llamados poros, lo que se coloca o donde se coloca el agua como tal. En ciencia, el volumen se mide en metros cúbicos, esto es, en siglas, la M minúscula elevado con el número 3 arriba. Esos son metros cúbicos, que también tienen sus múltiplos y submúltiplos, aunque el paso de uno a otro se hace multiplicando o dividiendo por 1000, no por 10, sino por 1000. Por ejemplo, milímetros cúbicos o 80.000. Entonces ahí nosotros tenemos centímetros cúbicos 80, decímetro cúbico 0.08, metro cúbico 0.00008. Entonces ahí nosotros tenemos cómo calcular. Por ejemplo, aquí tenemos una característica, dice nota, 1 litro equivale a un decímetro cúbico. Y como el paso de 1000 en 1000 y 1 milímetro será igual a 1 centímetros cúbicos y este 1 será igual a 1 metro cúbico. La unidad más empleada para medir volúmenes es el litro. 1 kilogramo de agua ocupa un volumen de 1 litro. Igual que el gramo, el litro tiene múltiplos y también tiene submúltiplos dentro de este proceso. Igual tenemos acá un gráfico donde nosotros vamos a ver los múltiplos. Por ejemplo, tenemos el mililitro, tenemos el centilitro, el decilitro, el litro, el decalitro, el hectolitro y el kilolitro, cada uno con sus determinaciones. Cuando nosotros queremos multiplicar, obviamente lo hacemos hacia arriba, igual que fue con el gráfico anterior, lo hacemos hacia arriba y siempre se lo hace por 10, se multiplica por 10, pero si nosotros lo queremos hacer con las siguientes unidades, se lo hace hacia abajo y lo dividimos entre 10. Aquí de tal manera que nosotros podemos poner el mililitro es igual a 5000, centilitro 500, decilitro 50, litro 5, decalitro 0.5, hectolitro 0.05, el kilolitro el 0.005 en cuanto a su representación. Para medir el volumen de los líquidos se emplean probetas. Las probetas son instrumentos de laboratorio hechos de cristal para numerados, calibrados para poder medirlos, para poder desarrollar una medición.
Por lo tanto, para medir el volumen de los líquidos, se emplea probetas, recipientes de vidrio o plástico con una graduación o medición. Al verter en ellas el líquido, el nivel que alcanza indica el volumen del líquido que contiene. También es posible medir el volumen de sólidos. Para ello se llena la probeta hasta el nivel determinado. Después se pone en su interior el sólido, con lo que subirá el volumen de marca. Eso en cuanto a estas características. Estos son los temas que nosotros iremos avanzando, que nosotros iremos incrementando todas las características en las siguientes clases. Ustedes tienen todo el material pertinente, tienen toda la explicación pertinente que se les ha podido facilitar en esta primera clase. Tienen unas tareas habilitadas, sigan revisando y sigan cumpliendo. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la etapa, a la parte final de nuestra clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo éxito en todas las actividades y nos estaremos viendo hasta las siguientes clases. Por favor, seguirán revisando sus aulas virtuales y también sus horarios para que no se pierdan ninguna de las clases que tienen igual durante todas estas unidades. Señoras y señores, una feliz noche, que descansen, nos vemos hasta la siguiente clase.